Todo gran cambio comienza con una chispa, un sueño y una acción. Hoy recorreremos los momentos más importantes en la educación, la historia de la evaluación. Ubiquémonos en el siglo 2000 a.C. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado evaluando desde las acciones más simples, cotidianas, hasta las más complejas. Ubiquémonos en el mapa. Para ello tenemos que irnos a China en el siglo II a.C., la primera manifestación histórica. Tratándose de una práctica china para seleccionar funcionarios para el Estado, seleccionando a los individuos más capacitados en conocimientos y habilidades para ocupar puestos en la vasta burocracia del Imperio chino. Luego nos trasladamos al siglo V a.C., en donde el filósofo griego Sócrates desarrolló el método socrático, una técnica basada en el diálogo y en el cuestionamiento oral. En 1845 se comienza a aplicar el test de rendimiento a estudiantes, con el objetivo de construir la educación. Ese mismo año, en Gran Bretaña, fue creada una comisión para evaluar la educación en Irlanda, donde el resultado no fue el esperado. Se aplicó la medida pagar por resultados, en la que el salario de los docentes iría en proporción a las calificaciones obtenidas por el alumnado al final del ciclo escolar. Nos trasladamos en Boston, donde el uso de pruebas de rendimiento escolar fue una fuente para evaluar a las escuelas y al profesorado. Entre los años 1887 y 1898, el pedagogo Joseph Rice introduce los primeros estudios comparativos en ortografía, con 33,000 alumnos, considerada la primera evaluación formal en América. Años más tarde, en 1920 a 1930, comienza el auge de test de inteligencia y de rendimiento estandarizados, ocupando un espacio privilegiado en el ámbito de la educación. A esta época, que inició entre el año 2000 a.C. y el año 1930, se le conoció como la época pretileriana, o también como la generación de la medida, en la que la persona que evalúa es simplemente proveedora de instrumentos de medición, donde los test informaban algo sobre el alumnado, pero nada de los programas de formación. Nos pasamos al año de 1930 a 1957, en el auge de época tayleriana, pues en él Ralph Tyler fue el primero en acuñar el término de evaluación, considerado el padre de la evaluación educativa. Su propuesta se basó en definir objetivos curriculares precisos y verificar su consecución. Con Tyler, el término evaluación pasó a un primer plano, relegando a medición a un segundo plano. Para Tyler, la evaluación determina en qué medida han sido alcanzados los objetivos, y para ello sugiere realizar comparaciones entre los resultados y los objetivos propuestos en un programa de estudio. La evaluación continuó la mentalidad tayleriana, recopilando información y describiendo resultados, pero con escasa influencia en la mejora de la enseñanza. Durante 1957 hasta 1972 comenzó la época tercera generación, conocida como la era del juicio. Fue una etapa en la que se buscaba rendir cuentas a las instituciones, debido a la preocupación de las inversiones que se hacían en la educación. Es por ello que Robert Lowe desarrolla un sistema de ayuda en las escuelas, en que la mayor parte del dinero se distribuía de acuerdo a los resultados de los alumnos en exámenes de lectura, escritura y aritmética. Para el año de 1963, Lee J. Cronbach y Mitchell Scriven son considerados los padres de la evaluación curricular moderna. Ampliaron el marco de la evaluación. Ya no solo se evalúa al alumnado, sino también a los maestros, programas y contenidos. Por otro lado, en 1967, Scriven introdujo términos como evaluación formativa y sumativa, mencionando que ambas van de la mano, porque mejora lo que se está evaluando y además nos ayuda a decidir si se continúa, termina o se adapta al programa. En la década de los 70 y los 80 fue el surgimiento de la cuarta generación, conocida como la sensible,
dando paso a nuevos enfoques y nuevos profesionales en el área como Malcolm Bartlett y David Hamilton en 1970, y entre 1972 desarrollaron la evaluación iluminativa, que busca comprender a fondo cómo funciona un programa educativo en su contexto real. Robert Stake, que en 1975 y entre 1976 propuso la evaluación respondiente, en el que enfoca en escuchar y responder a las necesidades de los estudiantes, padres y maestros, no solo seguir objetivos fijos. Barry McDonald en 1976 propuso la evaluación democrática, en el que la evaluación debe ser abierta, participativa y transparente para que sirva tanto como a los alumnos, padres y docentes. Elliot Eisner en 1980 conceptualizó la evaluación como crítica artística, viendo la enseñanza como un proceso más artístico que tecnológico. En esta época, Ernest House destacó la importancia social de la evaluación, dándole protagonismo a la moral, la ética y la justicia. Y pasamos al último paradigma, conocido también como la generación ecléctica, caracterizada por una mezcla de funciones y una gran confusión entre la evaluación y la calificación. A pesar de la teoría constructivista, las prácticas evaluativas en las aulas siguen priorizando la función sumativa.